que tienen 10 kilos de carne así mismo de menos en su cuerpo. En cuestión de 40 días que llevan allí. 10 kilos menos. Eso no hace dieta, eso es sufrir y sudar allí. Otros hacen dieta para quitarse los kilos. Es decir, ¿qué trabajo será ese para que una persona, que yo he visto compañeros, hombres y mujeres, dice, pero si es que no te reconozco? De la manera, eso es matarlo a las criaturas, porque tienen que llevar mucha tierra para poder ser rentable. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso la gente que gana, algunos, es porque llevan mucha tierra, son buenas pargueras, pero están echando 12 horas de trabajo. Una linterna y prácticamente con la boca en la tierra. Entonces, eso no es dignidad. Eso es necesidad. Eso es obligarlo. Yo digo que nosotros sí tenemos que aprender y luchar por lo que conseguimos en su día. Y quiero terminar pasándole la palabra a Juani de que el sindicato, la experiencia que hemos, no la primera, sino hemos ido más veces, y yo también ha estado en otras ocasiones, que hemos percibido de los trabajadores, de la gente de Navarra, es que hay que luchar. Que hay que luchar en nuestra tierra. Y que hay que ponernos todos de acuerdo. Y que hay que estar más unidos, ser más solidarios. Yo he visto compañeros que en su día se creían que que hoy está gobernando o cambiar de signo político como se cambió iba a dar mejores resultados. Y estamos viendo que es mentira. Este año, en el 2014, posiblemente con los datos que tenemos desde el INE, ha sido cuando más gente se ha ido a Navarra. Y la gente también hay que decirlo. No solamente se ha ido a coger espárragos, algunos están allí también en las viñas, echando horas, a 6 euros la hora que les pagan, a otros a 8 euros la hora, echando horas para poder comer, porque se ven que aquí no comían. Todo esto, es decir, hemos visto cómo la gente ya ha tenido que salir a la desesperación. Y en otra ocasión, otro año, pues vamos a coger los datos del año 98, o el del año 2000, o del 2002, vamos a coger los datos, o del 2007. Sí, vamos a coger datos. Ahora, en el 2014, que un ayuntamiento gobernado como está gobernado, por esto que decían que iban a cambiar toda esta situación, que se iban a sembrar espárragos, que se iban a sembrar invernaderos, que se iba a crear empleo, que se iba a crear riqueza en Joda, ¿dónde está? Si ya estamos prácticamente finalizando la legislatura y no ha creado ni un solo puesto de trabajo, ni un solo, no ha quitado ni una familia que se tenga que ir a la Vendimia o a Navarra. ¡Qué demagogia! ¡Qué embustero! ¡Qué falso! Con un programa electoral que decía esas barbaridades. Entonces la gente se ha dado cuenta perfectamente de la manipulación y el engaño que se hizo ya hace tiempo en Joda por un partido que lo único que tenía que haber hecho había sido apoyar los proyectos que otra gente se impulsaba. Nada más que apoyarlos con asesoramiento, con ideas, con subvenciones, como el espárrago, como el tomate, todo lo que decíamos. No, pusieron trabas, ha sido daño y al final lo perdimos todo, pero estamos dispuestos a recuperarlo. Que no le quepa la menor duda a ningún ciudadano de Joda, a ninguno, comercio, pequeño, mediano, autónomo, a todos, que estamos dispuestos a recuperar eso que en su día iniciamos en Joda, con fuerza. Con la rueda ya lo mencionaba varias veces, con otras fincas, estamos dispuestos porque esa es la única salida. Y sobre todo la esperanza es esa nada más. No hay otra esperanza para ningún pueblo que no sea en Andalucía la agricultura. Y en el momento que nos lo creamos todos y la gente de Joda al 100% nos apoyen, en Joda empezarán a cambiar las cosas. Pero lo que sí es importante es que yo he visto a estos que han estado en Navarra también de aquí del ayuntamiento y no se puede hacer demagogia. Un alcalde no puede ir allí a Navarra y no sabemos a qué, porque en Mendavia es donde más gente hay de compañeros y compañeras vecinos de Joda, en Mendavia, en los arcos. Y yo a este hombre lleva familia entera, muchas familias, no lo han visto. No lo han visto, a veces van a pasearse, pero que van, y encima con taxi, y encima durmiendo en buenos hoteles. Yo no duerme con los trabajadores, porque no tienen relación con ellos. Nosotros sí hemos estado durmiendo 8 personas en diferentes casas con nuestros paisanos, y no han abierto las puertas. Y agradecerle a esa familia, agradecerle profundamente lo que han hecho con nosotros. Y se lo tenemos que agradecer. Este me ha dicho, no, nosotros no os vais a ningún sitio, aquí tenéis nuestras habitaciones, que nosotros vamos a trabajar si queréis descansar. Y a veces, pues a las 2 de la mañana, cuando estamos trabajando, descansamos
pasábamos un rato hasta que ellos llegaban. Así ha sido, esa es la solidaridad, ese es el compañerismo, y eso lo han hecho con la gente de Izquierda Unida y con el sindicato andaluz de trabajadores. No sé yo si él puede explicar esto de que la gente le abre esas puertas de esa manera, que sería lo suyo, si realmente fuese como debe ser, y va a Navarra de verdad, de corazón, no a hacerse la foto, no a decir que estaba en Navarra por estar, porque es una vergüenza. Hoy, conforme está la situación en Andalucía, es como alcalde, a mí me hubiera gustado que me hubiera dicho o expresado qué es lo que quiere para esos compañeros, o qué es lo que quiere para joda, cómo le podamos dar salida, pero sé que no lo hace. Entonces, es demagogia, es tener la cara muy dura. No tiene calificativo en el Estatuto de Navarra y no ofrecerle nada a la gente. ¿Cuál? No, incluso alguna frase que decía, parece ser, no, aguantar aquí todo lo que podáis. Algunos lo decían, aguantar aquí todo lo que podáis. Fijaros bien, aguantar sufriendo la gente, perdiendo peso día tras día. Día tras día, eso es lo que decían. Algunos nos transmitieron que les dijo que aguantaran todo lo que pudieran. Hay que tener la cara dura y ser sinvergüenza y no decirle vamos a luchar por la rueda, vamos a luchar por las tierras, vamos a sacar los páragos en joda, que lo que hacía aquí vosotros ya está bien que estéis aquí y los años que lleváis. Todo eso sí que es muy importante, que nosotros en los próximos meses, en los próximos años, seamos capaces de darle la vuelta a todo esto, el pueblo entero, en su conjunto, con los de Navarra y con los que están aquí, y los demagogos, y los que hacen demagogia, y los que no apuestan por los pueblos y solamente viven del cuento, del buenos salarios, y seguro que no pierden esos kilos que realmente han perdido la gente por el sufrimiento que están llevando, los desmantelemos de la política o de cualquier tipo de comentario o de ponerse a la cabeza de cualquier reivindicación de un pueblo. Eso es lo que queremos hacer en los próximos meses, este sindicato, conjuntamente con Izquierda Unida. Y le paso la palabra a Juan.